antes de ir a las noticias más importantes de la semana, a la persona que nos acompaña en estos dos primeros bloques, al senador Juan Carlos Calé Galaverna. ¿Qué tal, Calé? ¿Cómo estás? Hola, Mina. Muy contento que te hayas acordado de invitarme después de tanto tiempo. Y aparte por doble motivo te invito. Doble motivo, dos cumpleaños. Dos cumpleaños tremendos. importantes para vos. Vos sabés que el partido, si bien fue fundado el 25 de agosto, el acto ahora se diría del lanzamiento, con la presentación de los estatutos y su aprobación, fue el 11 de septiembre del 1887. Ah, por eso es lo del 11. Ajá. Y la idea de Bernardino Caballero, entonces senador y caudillo del partido, era que el mismo día se cree el distrito de Ipacaraí, que era entonces Compañía Guasubirá de Itagua. Pero descuidaron un detalle. El 11 de septiembre fue sábado y su camarada de guerra y compañero de las luchas civiles, el general Patricio Escobar, presidente de la República, no firmaba, como es tradición hasta ahora, decretos los sábados y domingos. Entonces se firmó el lunes 13, por eso la diferencia de 2 días. Saludo a mis compueblanos y naturalmente a todas mis compañeras correligionarias y mis compañeros correligionarios del partido político más grande y más lindo del mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, vamos antes de empezar este mano a mano con Calé a las 5 noticias más importantes de la semana. Las 5 noticias de la semana. Ternas para ministro de la Corte. El Consejo de la Magistratura dio a conocer el lunes los nombres de los abogados que aspiran a ser ministros de la Corte Suprema de Justicia. Para cubrir el puesto que dejó el ministro Miguel Óscar Bajat, están ternados los abogados Eugenio Jiménez, Marcos Congallardo y Rubén Romero. Por otro lado, de manera a cubrir el puesto de Alicia Pucheta, están concursando los abogados Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón y Elodia Almirón. Las 2 ternas ahora deberán ser consideradas por la Cámara Alta y posteriormente por el presidente de la República, Mario Abdo, quien puede aceptar o vetar las designaciones del Congreso. Mario Abdo contra Cartes. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, arremetió contra el exmandatario Horacio Cartes, asegurando que este todavía no superó la etapa de la interna colorada y sigue utilizando los medios de prensa de su propiedad para realizar constantes ataques contra el actual gobierno. El presidente realizó estas declaraciones durante el festejo por el 131 aniversario de la ANR en el distrito de María Auxiliadora, Itapúa. Abel González, senador. El liberal Abel Chiquito González fue designado por la Cámara de Senadores para ocupar la banca de Jorge Oviedo Mato. El nuevo legislador se incorporó de forma inmediata a las actividades del Pleno después de su juramento. 24 legisladores brindaron el respaldo al liberal, quien disputaba el lugar con el colorado Arnaldo Franco. Acuerdo para Nicanor. La Cámara de Senadores, en sesión reservada, otorgó el acuerdo constitucional a Nicanor Duarte Frutos para ser designado como director paraguayo de la entidad binacional Yacyretá. Los senadores, con 36 votos a favor, aprobaron el pedido del Poder Ejecutivo. Ordenan captura de Ulises Quintana. El fiscal Isaac Ferreira de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico ha emitido la orden de detención contra el diputado Ulises Quintana, quien una vez detenido deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías. Derris Martínez, abogado del legislador, afirmó que su cliente se entregará a las autoridades en el transcurso de este jueves. Bueno, hablando de las informaciones más importantes, finalmente la banca de Oviedo Mato quedó para un liberal, Gale. Sí, un nuevo Cachiaireato en el Congreso, que es la continuación del Cachiaireato que pasó el 30 de junio con la resolución de Lugo, con apoyo de mucha gente. Y hoy continuó eso. No hay ninguna duda de que esa banca pertenece al suplente colorado, en este caso Arnaldo Franco. Pero te escuché esta mañana hablando con no sé quién, que recordabas ya. González. Con apoderado. Presi le dicen sus colegas. El doctor González, lo del artículo 23 y el artículo 41. Y eso es lo que se aplicó
lamentablemente. O sea que justamente por eso puse acá, mira, artículo 23, acá está, para que veas que de verdad pensaba preguntarte, sobre todo porque tiene que ver con este caso, porque realmente hace ya unos meses, o tal vez años, pero no sé, a lo mejor siempre, pero últimamente por lo menos el tema del artículo 23, que le explicamos a la gente por si acaso no sepa, porque a veces nosotros hablamos y hacemos bromas o ironías, y el artículo 23 no se trata de ningún artículo real de la Constitución, sino cuando hablamos del artículo 23, es que 23 votos en senadores puede decidir lo que quiera independientemente a lo que diga la Constitución, y 41 votos en diputados puede decidir cualquier cosa. En síntesis, si tenés mayoría de 23, haces lo que querés. Eso significa el artículo 23. Ahora, eso significa efectivamente, porque como no es un artículo de la Constitución, aclaramos, todos los que... Por eso realmente a mí a veces me cansa este tema de los institucionalistas, ¿verdad? Porque en realidad se llenan la boca de institucionalismo, ¿verdad? Y de respeto a la Constitución, y en realidad lo que prima es el artículo 23, o sea, tener mayoría o no tener mayoría, para interpretar de la forma que, según los intereses de cada sector, obviamente les convenga interpretar. Entonces, ¿aún te parece que últimamente se está rompiendo efectivamente? Yo que no me cargo la boca con la institucionalidad, pero digo, con eso que tanto hacen alarde. Sí, sin ninguna duda. Yo te detallé lo que fue la tarde del 30 de junio, día sábado, después de la sesión de juramento y luego de la sesión en la que elegimos mesa directiva. Se convocó a una reunión, a una sesión extraordinaria para el juramento de Nicanor y corregir lo que se había consumado unas horas antes. Y empezó ahí el circo nuevamente, como decís, de los ñembos institucionalistas, porque yo a los institucionalistas los respeto profundamente. Es un poco aquel viejo dicho mío que respeto las putas con carterita revoleante, pero me dan asco las putas con escapulario. Así es. Y cuando se desconvocó esa sesión, les dije, acá se ha abierto una canilla que quién sabe cuándo y quién cerrará. Y sigue corriendo esa canilla abierta, el agua de esa canilla abierta, y... Ahora, eso es peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Porque yo coincido contigo que no hay que ser súper institucionalista, pero todo tiene un límite. Así es. Pero acá se rompieron todos los límites. Ya hay atropellato, ya yo cájese. Y eso es peligroso. Usaste la palabra justa. Es peligroso. Bueno, antes de entrar en otros temas, obviamente nos convoca el Partido Colorado, su aniversario, y Jenny nos preparó un informe al respecto. Veamos. La Asociación Nacional Republicana, AR, es la agrupación partidaria más grande del país y con más afiliados en sus filas. Se fundó el 11 de septiembre de 1887, 17 años después de finalizada la guerra contra la Triple Alianza. El fundador del partido fue el general Bernardino Caballero. José II de Cud y Crisóstomo Centurión redactaron el acta fundacional del Partido Nacional Republicano. Desde su fundación, la ANR ha sido el partido político con más años en el poder. De los 51 presidentes que ha tenido Paraguay, 23 pertenecieron al Partido Colorado. La ANR en democracia. Alfredo Stroessner gobernó el país de 1954 a 1989. Estuvo 35 años en el poder. Ya en democracia, y pese a que el dictador era colorado, los gobiernos post-dictadura siguieron siendo colorados. Después de la caída de Stroessner en 1989 hasta 2008, 5 presidentes colorados han ocupado el sillón de López. Hasta que en 2008, en medio de una marcada división, los rojos pierden las elecciones generales ante una coalición de partidos de oposición liderada por el PLRA, que apoyaba la candidatura de Fernando Lugo, el exobispo de San Pedro. Lugo, años después, fue destituido a través de un juicio político. En su reemplazo, asumió el vicepresidente Federico Franco del PLRA.
Volver al poder. En 2013, después de 5 años en la llanura, los afiliados al partido de Bernardino Caballero volvieron al poder de la mano de Horacio Cartes. Durante el gobierno Cartes, el partido se dividió en cartistas y anticartistas. En este 2018, nuevamente la presidencia recayó en un colorado. Mario Abdo Benítez se convirtió en abril en presidente de la República. Los colorados conmemoraron esta semana 131 años de fundación en medio de un partido fragmentado entre cartistas y maristas. Pese a que tuvimos ejemplos en ocasiones anteriores, guasmosismo versus argañismo, argañismo versus oviedismo, nicanorismo versus antinicanorismo, la historia nos ha demostrado que los colorados saben mover muy bien sus piezas cuando están en función de gobierno. Solo el tiempo dirá cuáles serán las consecuencias que esta grieta política podría contener. Justamente esto, Calé, estuviste obviamente, fuiste protagonista de todos estos gobiernos, bueno, antes y después del 89, pero ¿es Marito el que empieza más débil que del gobierno de la transición, o sea, de la democracia, te digo, después ya del 89, por esta crisis, digo, que se da dentro del partido, o le podemos igualar con la de Cuba y la de Guasmosi, digo, como gobiernos que empiezan con crisis? No le quiero llamar división. Las diferencias entre sectores internos en el 93 era mucho más pronunciada que la de ahora. La de Guasmosi Argaña. Así mismo. La de Cuba ya no tanto, porque recordarás que por la coyuntura de la condena a Lino Oviedo, candidato a presidente, se constituyó por ley, por regla, la dupla Cuba-Argaña. Sí, o sea que eso de alguna manera, aunque fue un matrimonio forzado, muy forzado, logró aglutinar bastante. No, en términos electorales fue la mejor elección, de Sí. hecho. Pero te pregunto, en relación a gobernar, digamos, porque seguían igual los oviedistas, ¿verdad? Sí, sí. Y los antioviedistas, en este caso no solo argañistas, internamente dentro del partido. Entonces, fue, yo creo que aún más peligrosa la situación en eso. No, o sea, fue lo más de Cuba. costosa, hasta fue sangrienta. Exacto, finalmente terminó siendo sangrienta. Esas son las dos oportunidades en que hubo marcadas diferencias. Lo de ahora es de menor grado. Y lo de ahora, si bien es de menor grado, ¿es preocupante o no? Claro, para una gestión de gobierno en paz es fundamental acordar. No digo lograr la unidad, mucho menos la unidad granítica, pero sí acordar reglas de juego que se basen en la tolerancia, en la diferencia de ideas, de conceptos, de proyectos. Y eso creo que es factible. Vos sabés que ese día del aniversario, cuando se reunieron a la tarde, creo, ese día creo que fue, que se reunieron con el presidente Mario Abdo, se reunieron gente de Honor Colorado por el tema de, en realidad, la banca de Arnaldo Franco, ¿verdad? Fue en la víspera. En la víspera, cierto, fue en la víspera. Yo dije, bueno, mira, se empezaron a reunir, qué interesante. Después al otro día me entero que finalmente, no, esa misma noche, perdón, me entero que Marito finalmente va a ir al acto En el local del partidario. aniversario, en el local partidario. Y dije, mira, por lo visto están empezando a, como vos decís, independientemente de las diferencias y que cada uno tenga su identidad como movimiento, a acordar, digamos, que es lo que se necesita simplemente, ¿verdad? Y hasta ahí parecía todo bien, pero después, cuando le escuché a Liana que hacía tanta referencia a Horacio Cartes en el discurso, ¿verdad? Que yo decía en la radio, bueno, probablemente como no iba a ir Marito, él hizo ya acá su discurso, y después se fue Marito y no cambió, porque era argel para una situación incómoda para el presidente, sabiendo que no están precisamente bien. Ay, hablaba y hablaba de Cartes, ¿verdad? Entonces la cara del otro. Y después Marito, efectivamente, en el acto que tuvo, creo que María Auxiliadora, no sé dónde ni Sí. qué, ¿verdad?
Itapúa. En Itapúa, se despachó contra Cartes. Entonces yo no sé si fue porque cargó mostaza en el acto o pensaba luego despacharse contra Cartes y porque vos sabrás más que yo, obviamente. No, en beneficio ya de su vez de Aliana, no te olvides que hizo un par de vivas, Marito. También al final, porque yo creo que se empezó a dar cuenta que el otro se ponía incómodo. Y lo de Mario es Sí. María Auxiliadora. ¿A qué se debe? ¿Lo iba a hacer ahí o en cualquier otro lugar? Ah, lo iba a hacer. Porque lo que denunció públicamente es cierto. Hay un sector de la prensa, especialmente en los medios que pertenecen al grupo Cartes, que le buscan la vuelta sistemáticamente. Y naturalmente el presidente tiene su servicio de información. Y hablan mucho algunos de ellos. Ya te anticipo que no te voy a dar nombres, porque es lo que hemos acordado. Hablan mucho de impedir que Marito gobierne. O van un poco más allá cuando se entusiasman en lo que yo considero delirios. Y dicen no va a alcanzar la mitad del periodo de mandato. Podría poner en silencio de paso. ¿Eh? Bueno, que dicen que no va a alcanzar. Ahora ya me siento bien. ¿Por qué? Y porque ya llevábamos como 10 minutos sin que me usero y me rete. Ahora ya... Es que obvio, ahora que... ¿No te parece? Se normalizó todo. Homenaje Una al Partido obviedad, Colorado y entonces la polca del partido. Esa es la idea, para que haya de Se música llama de fondo. ambientación sonora. Perdón. Entonces está bien. Bueno, entonces... Sí. O sea, el Marito se enteró que gente de Honor Colorado dice que él no va a terminar el gobierno y que no va a durar, ¿qué? No que no va a terminar el gobierno, que van a impedir que termine su periodo de mandato. Que ellos van a, que Honor Colorado va a Ya. impedir. Yo le ¿Pero por qué se decía agarró con hoy Cartes entonces? ¿Eh? ¿Por qué se agarró con Cartes? Porque Cartes lo dice. No voy a dar ningún nombre, te dije. Bueno, pero según le dicen a Marito que Cartes dice, o sea, como mínimo eso es así, Es ¿verdad? especulación suya, señores, usted tiene toda la libertad de especular. Yo no voy a hablar. Bueno, pero hablan de... ¿Y qué se molestó por Naturalmente eso? Marito tiene que aplicar aquel viejo recurso del doctor Argaña de prender las luces para que corran las cucarachas. ¿Qué quiere decir eso en cristiano en este caso? Hicimos la explicar también. Compartir con la ciudadanía esa información es una manera de decir estoy atento, estoy alerta. Recordarás que Mario dijo, el pueblo no va a impedir que se le virle lo que decidió en elecciones libres y soberanas. Bueno, pero si vos decís esto, porque como entiendo eso, prender las luces para que las cucarachas, pero eso uno hace normalmente cuando uno cree que existe el peligro, existe la posibilidad, entonces lo denuncia de antemano para evitar que esto suceda, digamos, y alertar por lo tanto. Siempre es peligroso, Mina, aunque yo no le doy mayor importancia por ahora, la existencia de gente que delira con ese tipo de ideas. Ahora, ¿por qué a mí no me preocupa mucho? Porque para hacer eso hay que tener uñas de guitarrero. No es que porque se te ocurre, ni porque Claro, querés. por eso te digo, a eso me refiero. Tenés que- Podés querer, pero Claro. ¿qué Y yo posibilidad hay de no veo de que haya gente con uñas de guitarrero que puedan llevar adelante? que puedan concretar su intención. ¿Y vos crees que de verdad hay intención de sacarlo a Mario Abdo antes de... ¿Hay intenciones serias, reales o es simple, ojalá se vaya? Yo hasta ahora considero más una manifestación de deseo. Ajá. ¿No crees que haya... No creo que tengan estructurado un proyecto. No hay una conspiración? Una conspiración full. ¿Qué? ¿Una conspiración qué? Una conspiración que le embú. Estamos Una muy- conspiración yaguari hay, Pero hay conspiración, creo. pero hay. ¿Y crees que el presidente tenía que, o tiene que, obviamente, registrar eso? Sí, ¿verdad? Pero decirlo... A mí me pareció oportuno. ¿En serio? Me pareció oportuno. Porque eso otra vez, esa imagen de reintento de unidad o de acuerdo, rompe otra vez con esto, con ese discurso, digamos. Entonces, es como
dar dobles discursos, ¿entendés lo que te digo? No. Dobles mensajes. Ahí no coincidimos. Por Yo, un por lado, el contrario, creo que un acuerdo se debe construir sobre cuentas claras, no en base a simulaciones, a hipocresías ni cinismo. claro, pero yo estoy de acuerdo contigo con eso, obviamente, en todo tipo de relaciones. Pero eso normalmente, si vos de verdad tenés intención de acordar, ¿verdad? No lo decís en un discurso, ahí que quieren echarme y no me van a echar. Si estás con la intención de acordar, decís, che, a ver, fulano, mengano, le llamaba lo de Honor Colorado. No. Y le decía, ¿qué es lo que es Sí, esto? te van a decir, sí, estamos queriendo... No, claro que te van a decir que no. Pero te digo nomás que vos igual alertás diciendo, ¿saben qué? Vamos a dejarnos de joder. O sea, ¿qué quieren ustedes? ¿Entendés lo que te digo? O sea, es una forma, si de verdad, ahora si no querés luego No, acordar, nosotros queremos acordar. entonces está bien, tenés que tirarte ya Pero- del todo, porque ese a media es lo que no sé si resulta. Y O le resulta que declarás ahí la está el guerra quid de la total. cuestión. Yo creo que a medias es no hablar claro. Yo creo que esto tiene que ser a la luz del día, a cara descubierta. No estar simulando situaciones. Pero entonces es porque hay una conspiración. Hay, pero no del quilate que se necesita para tumbar un gobierno. Y entonces, si hay una conspiración, aunque no lo logren porque no es del quilate como para tumbar al gobierno. Entonces, ¿cómo con quién está, según ustedes, conspirando en contra tuyo vas a plantear una unidad o un acuerdo, mejor Un dicho? acuerdo, claro. Si no, si vamos a ir a ojo por ojo, Marito no tendría que haber ido al acto del 11 de septiembre. Si Aliana, presidente de la Junta de Gobierno, por chiripa de la historia, no importa, presidente de la Junta de Gobierno, no fue al acto de asunción de mando del presidente colorado Mario Audo Benítez. O sea que el gesto de Mario de ir a la Junta de Gobierno es una ratificación de su apertura. Sí, no, a mí me pareció correcto, entiendo absolutamente, pero después me desconcertó lo otro, ¿entendés lo que te digo? No en tu inocencia nomás. vos No, que sos muy hablando en cándida. serio, justamente al revés, porque no soy nada cándida en política, es que me llamó la atención eso, digamos, porque pensé que había una corrección en la política de la grieta famoso, tratar de hacer más Estamos en eso. con los que quieren destituirle, van a lograr Claro. acuerdo. Claro, no podemos plantear matarlos. No podemos plantear desterrarlos. Tenemos que convivir. Y vos seguís hablando con Cartes, por ejemplo, ¿quiénes podrían ser? ¿Vos hablás con Cartes todavía o ya no hablas más? Sí, tengo comunicación, Y con Marito también. naturalmente. Bueno, y hablas de este No tema. pienso que soy chupamedia, pero tengo un poco más de comunicación con Mario que con Horacio. Famoso oficialista siempre, ¿verdad? Como todo Colorado, más oficialista que otra cosa. Bueno, pero, ¿y vos lográs abordar estos temas o no da, digamos, como para abordar este tema? Lo estamos manejando con discreción, porque primero estoy comprometido con el equipo con el que trabajamos. Y también primero, porque yo considero que esto se tiene que manejar en el campo de la discreción. Sí, pero yo también, Discutir claro, públicamente. pero justamente porque se tiene que manejar en el campo de la discreción, lo que no entiendo por qué se hace No, el pero un discurso. asunto diferente. No, porque nadie se enteró de esto. Cuando Marito hace el discurso, ¿verdad? Nadie se enteró, Del trasfondo, te te digo. acepto, Ajá. en cuanto a la publicación del hecho. Pero muchísima gente sabe de esto. Muchísima gente. Porque Claro. además son imprudentes. Lo hablan en círculos de farra. Ya le tantearon a gente no colorada. Pero tan pronto tratar yo no sé si eso puede ser cierto. ¿Eh? Bueno, en porque radio un día te puede pusiste ser. histérica y me mandaste al diablo. Ah, Porque te dije que si dije sigue la pichadura de la derrota de la interna de diciembre. Y eso es así. Entonces les lleva a actitudes imprudentes. Se manijean entre ellos. Ahora,
¿Cómo entonces tratar de acordar? Digamos? Paciencia y saliva. ¿Con cartas Paciencia, inclusive sí. o sin cartas? Claro. Con cartas inclusive. Yo creo que el jefe y te digo de propósito el jefe, ni siquiera te digo el líder, que evidentemente también lo es, pero el jefe del otro sector importante del partido, denominado Honor Colorado, es Horacio Cartes. No, porque hay dos estrategias, digamos, posibles, ¿verdad? Una es acordar con el líder, el jefe, ¿verdad? Y la otra es al revés, ir socavando, digamos, su jefatura y su liderazgo, ¿verdad? No estamos con ese plan, no estamos. No, pero de una forma u otra existe también ese plan en el sentido de que algunos hay varios correligionarios de Honor Colorado se han sumado a Ñetete. Claro. Bienvenidos. Me encantó tu charla con Ángel Paniagua el otro día. Le querías hacer pisar el palito desesperadamente. Porque no sabés quién es Ángel Paniagua. Ángel Paniagua es un seccionalero de 50 años de militancia. Claro que sí. De un oficio de la puta madre. ¿Pero por qué decís que y no encima es tu colega. Él hacía periodismo deportivo, después ya hizo periodismo político. ¿Pero por qué decís que yo le quería hacer pisar el palito? ¿Sobre qué? Y porque quería decirle que te diga que estaba mal que él se haya ido a Ñetete para apoyarle a Marito. ¿Acaso no podía apoyarle a Marito estando en Honor Colorado? Sucede, señora Mina, que impasible, un monstruo. Bueno, pero lo que yo le quería hacer es decir, ¿cuántos si se pasan luego? Porque vos podés ser de Honor Colorado, ponerle, ¿verdad? Y acordar con Marito, ¿verdad? O podés pasarte. Sí, pero es más cómodo pasar directamente. Son una manga de, bueno, buitres. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos en este mano a mano con Juan Carlos Galaverna, que nos habla de una conspiración, cree él, de poca envergadura, con poco peso, como para llegar a tumbar al gobierno de Mario Abdo, pero que la conspiración existe. Cale, todos tus candidatos, o sea, a los que vos apostaste en internas, estoy hablando obviamente de que se hicieron internas después del 89, ganaron las elecciones. O sea, vos apostaste siempre por caballo ganador o alguna vez perdió tu candidato en la interna. Sí. ¿Cuándo? Primero aclaro que yo no solo aposté por caballo ganador, sino que siempre participé de la selección del caballo para correr la carrera. A eso me refiero. Por eso digo tu candidato. Perdí con Argaña frente a Lino Oviedo. Ah, cierto, pues. Pero permitime salvar una omisión gravísima. Ah, gravísima, sí, cierto. Cuando recordamos el aniversario de mi partido los y de dos mi motivos valle, por el cual estás acá. Hay un tercero. Otro aniversario fundamental, el cumpleaños número 3 de Juan Francisco. Ah, está salvada. Que tu nieto. Del 11 de septiembre. Qué increíble que tu nieto haya nacido el día de la fundación del partido, ¿verdad? Espectacular. Impresionante. Y ya previendo a otros ataques, tengo que contar que el sábado mi nieta Luciana, una de las dos únicas nenas de la decena de nietos, va a hacer su primera comunión. Así que a Francesco y a Luciana, y con disculpa de no mencionar a los otros, que lo mismo me van a putear. Exacto, de seguro que va a recibir puteada. Bueno, todos tus candidatos, excepto uno, entonces no ganó, ¿verdad? Así mismo. Vos siempre incidiste, como decís, en la elección del candidato. No es que solamente le apoyaste a los candidatos, incidiste. Así mismo. Ahora, de todos los candidatos de la transición, si vos me tuvieras que decir quién fue, sacarle a Mario porque todavía recién empieza su gestión y aparte no te puedo dejar mal. Estaba preparando para decirte Mario. Claro, por eso, como tiene que ser oficialista seguro, entonces por eso le salvo, tinini. De todos los presidentes hasta ahora, menos Mario, que es el mejor, Mario, ¿quién fue para vos el mejor presidente? Sin ninguna duda, Nicanor Duarte Frutos. Nicanor Duarte Sí. Frutos. Nicanor es un hombre talentoso, muy entusiasta cuando acomete algún proyecto, laburador, guapo. Yo no conocí dos tipos más guapos en la política, especialmente en tiempos de campaña, como Lino Oviedo y Nicanor Duarte Frutos. Sí, Lino Oviedo era una máquina. Una máquina.
Sí. De repente, a las 3 de la mañana estaba en un rancho campesino tomando mate con los dueños de la casa, del rancho. Entonces Nicanor para vos fue el mejor presidente. Pero sin ninguna duda. Esto con permiso de mi presidente Marito, que ya aclaraste, pero insisto. Sí. Y excluyo a Rodríguez. ¿Por qué excluir a Rodríguez? Porque no fue electo. Porque Rodríguez no es del tiempo de las internas partidarias, cuando entonces todavía regía la constitución anterior y no existía el voto directo. El voto directo fue un proyecto que presentamos con Juan Ernesto Villamayor y Eduardo Benialgo y que ganamos por voto de desempate del presidente de la Cámara de Diputados, entonces el doctor Miguel Ángel Aquino. Y ahí se cambió el sistema. Rodríguez fue ungido candidato por la convención. ¿Y para vos cuál fue el peor presidente? Y lamento decirlo porque lo aprecio personalmente. Cubas por los desaguisados, que creo no respondió su mala gestión a su falta de capacidad o falta de voluntad, sino a su sumisión a Oviedo. Y cuando no haces lo que te parece, sino que estás absolutamente pendiente de lo que te digan hacer, hermana querida, no podés tener éxito. Eso le costó caer a tan poco tiempo. Así es. Porque la verdad que podía haber continuado, ¿eh? Pero Si claro no que hacía sí. tan manera. ¿Te acuerdas que? Y eso también se debió, bueno, a su debilidad en ese sentido, pero también Oviedo mismo, otra hubiera sido su suerte si no hubiera sido tan atolondrado, ¿eh? O sea, en el sentido de querer hacer las cosas cuando él quiere y como él quiere. Hasta su muerte tuvo que ver con eso. ¿Eh? Porque él, Cuentan que el piloto le advirtió claro, por eso te digo, pero igual él quería y insistentemente que no volar. daba... Y pasó con su libertad, porque no sé si te acordás, Gale, que había toda un acuerdo, no me acuerdo si era explícito, pero yo sí sabía, con la oposición y todos los que estábamos inclusive contra Oviedo, de que después se lo libere después de un tiempo. Tenía que esperar, no me acuerdo cuánto Él era, un mes o ganaba 2 meses. paseando Sí. las elecciones. Y quiso que Cuba lo haga, Y ni bien asumía, ¿te acuerdas? cerrado el tiempo electoral en el día de las votaciones, el pueblo iba a sacarlo de la prisión militar y lo iba a traer en andas hasta el palacio. Pero eso era fija. Yo le pregunté a uno de los principales abogados de Oviedo si cómo pudo cometer, le dije, ¿cómo cometiste vos con tus colegas abogados un error tan garrafal como apurar la sentencia de la Corte? Mirá lo que les costó, le dije. Y le decía, no, es inexplicable con tu capacidad, un tipo muy capaz. Me dijo, ¿sabes por qué me preguntás eso y me insistís? Porque no era tu cliente, Oviedo. Claro, exactamente. Él era un cliente que nos imponía. Y bueno, peor todavía la culpa de ustedes. Entonces, si el criterio jurídico era... Claro. Porque él me decía, claro que nuestro criterio era no apurar. Claro. Pero con esa frase me mató. Ahora, de toda tu vida, porque ¿cuántos años? ¿Vos por qué te afiliaste al Partido Colorado? Me afilié al Partido Colorado Porque ¿a los cuántos años te afiliaste? a los 18. A los 18. ¿Y por qué elegiste el Partido Colorado y no el partido de la oposición? Ya que en ese momento el Partido Colorado sostenía una dictadura. Porque yo aprendí coloradismo de la lectura de los periódicos y libros clandestinos de gente del Mopoco y del epifanismo, Ajá. Andrés. Y en Ipacaraí, mis líderes partidarios, seccionaleros, menciono a Luis Becker, Sí. Samuel Elías, Marcial Parquet, los tres todavía vivos, eran cuestionadores del gobierno de Stroessner. Y me llamó la atención esa rebeldía del Mopoco, esa rebeldía del epifanismo y la rebeldía de mis dirigentes de Ipacaraí. Entonces me puse a leer la historia. ¿Y antes qué eras? En el sentido,
políticamente hablando, te digo, nada, no activabas en No, política. activaba. Yo a los 14 años fui preso la primera vez por un discurso de 14 de mayo o sea, en que activabas en política, pero todavía no estabas afiliado a ningún yo partido. fui presidente de la Juventud Colorada de Ipacaraí antes de afiliarme. Ah, mira vos. Fuiste presidente de la Juventud. Presidente pirata, Ah, estatutariamente hablando. claro, claro. A los 16 años yo fui presidente de la Juventud Colorada de Ah, Ipacaraí. y formalizaste tu Formalicé a los 18 porque no 18. quería ser yo el pendejo que de puro antojo se afilió, sino ya ser, Ajá. y al alcanzar los 18 años, Y de toda tu vida partidaria, que 18, tenés ahora 60 y... 68, Cierto, 68. Bueno, o sea que hace 50 años de coloradismo. de afiliación, De afiliación, perdón. de afiliación. coloradismo 52. ¿De qué te arrepentís políticamente de estos 50 años? ¿De qué te arrepentís? De nada. Al- al- ah, ah, Primero porque no sirve absolutamente para nada arrepentirse bueno, pero ¿qué no de, hiciste? de lo actuado. ¿Qué no hiciste como a vos te gustaría? ¿Te arrepentís en el sentido, habrás aprendido de tus errores, pero algún error habrás cometido en tu No, actividad política? errores a patadas. Una cosa es Bueno, pero ¿y cuál fue asumir haber errado y otra cosa es arrepentirse. Bueno, ¿y cuál fue para vos algunos errores políticos grosos tuyos dentro de tu actividad partidaria? Que es no haberle apoyado a fulano, haberle apoyado a sultano. ¿O no te acordás de Yo ninguno? tengo un fracaso que me marca hasta ahora Ajá. y que cada vez que me acuerdo me hace mucho daño, como en este momento me está haciendo daño. El viernes, día de Virgen de las Dolores, creo, se produce la matanza en la plaza frente al Congreso. El día anterior, jueves, nos reunimos los líderes de bancada de todos los sectores y yo planteé que el juicio político con votación incluida hagamos el viernes a la mañana. Y empezaron las elucubraciones de gente a la que vos denominás oñembo constitucionalista exagerado. Y que no, que los plazos, que le dice usted un juicio político, ¿de qué plazos judiciales me hablan? Pero por Dios santo, lean la Constitución. Para que la gente nos entienda me entienda con más claridad. Yo le quise dar el ritmo que sí logré ceder al juicio político a Lugo. Entonces le dije, mañana a la mañana la sesión definitoria. Y no logré persuadirlo. Le dije, va a haber matanza. Porque era Claro, clarito vos lo que querías se evitar venía. que siga Pero la lógico, confrontación al punto. pero lógico. Claro, claro. Y eso hasta ahora me duele en el alma y en todas las partes de mi Y cuerpo. bueno, pero vos no tuviste la culpa. No fui capaz de persuadir. Entonces es un fracaso. ¿Y de lo que te sentís orgulloso? De alguna de las cosas, te sentís orgulloso de muchas, me imagino. Pero así, algo que vos decís, y mira, yo me siento orgulloso de haber hecho tal cosa. No, de un hecho concreto. Yo me siento orgulloso que cuando alguien pronuncia o lee el nombre de Calé, vea al Partido Colorado. Totalmente asociado. Totalmente asociado. No te van a concebir Claro, otra idea que el coloradismo. Ajá. Y yo no fui a la Junta de Gobierno el martes. Sí, ya sé que no fuiste. Fui a visitarlo Porque- a Leandro Prieto Yegros. Ay, ¿qué tal está? Gracias a Dios, lúcido al 100%, siempre. Pero porque vos no querés ir a los actos muy... Sin embargo, por ejemplo, en las elecciones, en época electoral, mejor dicho, solés acompañar a los candidatos a sus actos. Donde voy a ser útil, pero no para salir en la foto. Por eso es que no vas a estos actos. No, y en digamos, este caso no consideré digno festejar el cumpleaños de mi partido, soportando que el acto sea presidido por alguien que para mí no es colorado ni va a ser colorado nunca. Yo fui invitado, si bien ya el lunes a la tarde, el acto fue el martes, por la Junta de Gobierno con una tarjeta. También el presidente de la República me pidió acompañarle, le expliqué que no tengo estómago. ¿Por qué? Porque alienas al presidente. Sí, y me felicito de no haber ido. Entre ir a escucharle a Aliana e ir a escucharle a Fonprieto,
Y me acordé de Juan Prieto porque en un discurso político en Ipacaraí fue orador. Y Nano fue el orador antes de él como presidente de la seccional de Ipacaraí. Y se refirió a Nano. Y dijo, yo vengo y formo parte de una familia tradicional del coloradismo. Yo vengo del tradicionalismo colorado. Y puedo decir hoy que el discurso de Nano y la presidencia que tiene de la seccional es porque su padre ha fundado una tradición familiar. La puta. Claro. Más homenaje que eso. Exacto. Bueno, así que fuiste, mira. Bueno, se nos reba el tiempo y ¿qué te queda pendiente como Colorado? A ver si vos tuvieras que decir, tu asignatura pendiente. La presidencia de la Junta de Gobierno. La presidencia de la Junta. Mira que hace rato que tenés una especie de obsesión, ¿verdad? Y que vas a hacerlo, o sea, vas a hacerlo en el sentido que vas a lanzar tu candidatura. Si junto la plata para bancar la campaña. ¿Por qué? ¿Cuánta plata necesitas? Vamos a pedirle a Cucho. ¿Cuánta plata necesitas? Y ¿O cuánta plata se necesita? poco más, poco menos que $3 millones. Dios mío, eso sale una campaña colorada. Sí. Tiene que llegar a 1,5 millones de personas. Claro, es como una campaña Tiene que nacional. recorrer más de 200 seccionales. Pero vos que tuviste también, no solamente acompañando a varios candidatos a presidente de la República, también acompañabas, obviamente, en las internas a candidatos a la presidencia del partido. Y más o menos promedia eso el gasto, ¿vale? Cada vez más caro. Qué bárbaro, qué locura ser presidente de un partido. 3 millones. No es ser presidente de Sí, un partido, no es de ser cualquier presidente del Partido Colorado. Sí. Ya la diferencia. Sí, 3 millones. Bueno, si juntás la plata, te lanzás. Me lanzo. Y hay otro. Estoy jugando telebingo, telererea. Generala. Sí. Bueno, no, si vas a jugar generala. En la acá generala con- no me va muy bien, pero Bueno, cuidado que toda la campaña puede salir de vos, entonces. Vos vas a bancar con la generala. Bueno, ¿y tenés posibilidades de juntar los 3 millones? estoy en el Nintendo. ¿Y cuándo tenés que lanzar? O sea, ¿cuándo tenés que Yo voy a decidirte? tomar la decisión Sí. en los últimos días de diciembre o en los primeros días de enero. Ah, ahora. Claro, si las elecciones, estamos a menos de 2 años de las elecciones. ¿Cuándo son las elecciones? Julio del 2020. Ah, pero falta, porque tenés que tomar la decisión ahora. Claro, porque atendeme una cosa, hermana querida. No solo se elige presidente de la Junta, se elige la Junta, Sí, se eligen convencionales, claro. se eligen presidentes Tenés que seccionales, tener se miles de eligen cargos. miembros de seccionales, se eligen candidatos a concejales municipales y candidatos a intendentes. Pero vos pretendés ser el candidato a la presidencia del Partido Colorado por Colorado Añetete o por un movimiento Calé Presidente. Si tomo la decisión de candidatarme, pediré hacerlo con el membrete de Colorado Añetete. Yo soy fundador de Añetete, Yo sé, pero, proponente del nombre. ya sé, pero viste, para no entrar en el tema de la interna, en el sentido de la interna de la interna, digo, ¿verdad? Que de repente haya otro que también quiera dentro de Colorado Añetete y que entonces después famoso va a ser fulano, mengano, creo, otra vez Saludable la competencia. hablando de la interna. Yo te soy absolutamente franco. Si me lanzo, voy a ganar. Y si te lanzás, y después, como te digo, en la interna de la interna, quieren que sea otro, igual te lanzás, vas hasta el final. Si no, si me lanzo ya a todo juego. O sea, con Colorado Añetete o Paraguay sin. no, güey, Con Colorado Añetete o sin Colorado Añetete. va a ser com. Va a ser com. Bueno, va a ser com y va a elegir, va a tener los 3 millones, ¿verdad? Y va a ser presidente. Muy bien. Faltan 2 o 3 meses para saber si junta los 3 millones. Hacé tu campaña como esa vez que hiciste para juntar la plata. ¿Te acuerdas que Sí. juntaste en un día 1 millón y pico o 1 millón, creo que era, $1 no me millón de acuerdo? dólares en Radio 1000 en, Un millón en de 10 dólares. horas. ¿En 10 horas para qué? ¿Era para cuál campaña de...? Abrazo republicano para los damnificados por las crecientes. Ah, para la creciente, porque había hecho otro en, Antes, Radio 1. En bueno, Radio 1 para las víctimas y familiares de del- víctimas del de Iguabolaños. Iguabolaños. Sí, exactamente, impresionante. Así que 10 horas, 1 millón, ¿verdad? Hace 30 horas, 3 millones. Así nomás de simple. Muchas gracias, Caleb, por estar con nosotros, ¿sí? Y pues justamente por estos 3 motivos de aniversario. Nieto,
nieto que cumplió año el 11, Francesco, Partido Colorado, y felicidades también a todos los ipacarayenses. ¿Cómo se dice eso? Correcto. ¿Así se dice? Teodoro S. Mongelos, poeta popular colorado, el mejor en versos en guaraní musicalizados. Ipacaraí, mi pueblo querido, tu nombre florece en mi corazón. Te sueño y te busco cual novia ausente, y en la lejanía tú fuiste el motivo de mi inspiración. Kaarupitupiro y ponache momandu andereje año ite, aumichere y pona ponaita, y antes esa upeixa yade. Muy Salud bien. con programa. Con poema y todo, estamos completitos hoy. Bueno, gracias nuevamente. Nosotros nos vamos a la pausa y enseguida estamos con parte de la terna, 2 de los 3, ¿verdad? Y justo nos va a venir uno que después voy a decir un poco lo que me enteré. Porque, él es docente y tiene sus clases en Coronel Oviedo. en Santaní, y justo dice ahora que está en la terna no quiere decir que él falta por la terna, entonces no quiere dar ni un Cuidando los cartones. Cuidando los cartones, exactamente. Estamos con 2 de los 3, así que vamos a saber qué nos proponen, porque todos hablan de la reforma del Poder Judicial. Quiero saber, a ver, ¿se van a ir, se postulan a ser miembros de la Corte? ¿Para qué? ¿Para ser parte de lo mismo o piensan que pueden cambiar algo? Te dejo lo siguiente. Sí. De los 6, hay 2 excelentes. De los 6 hay 2. No estoy diferenciando sexo. Hablo de candidatos. 2 excelentes. 1 muy bueno. 2 buenos y 1 flojito. ¿Y no puedo decir quién es? No. ¿Pero quién es? Voy a recurrir voy a usar el recurso de los abogados. Como yo tengo que votar, sería preopinar. Ay, ¿qué importó nunca eso? Pero tenés un candidato que te... Por ejemplo, en esta terna que vamos a tener hoy, ¿tenés un candidato o candidata que te simpatiza? No, aún no tengo definido. ¿No tenés definido? No. Tengo que averiguar más cosas. Un buen trabajo del Consejo de la Magistratura, pero con algunas cuestiones que corregir. Eso de otorgar puntaje por honorabilidad. ¿Quiénes carajos son los miembros del Consejo de la Magistratura para exhibir o que me exhiban la patente de dueños de la honorabilidad de la gente? Bueno, pero ¿sabes? Porque a mí no sé cómo, la verdad que no sé ni cómo juzgan, pero a mí me parece interesante que se juzgue también la conducta, porque si no, no es solamente un promedio de la facultad. ¿A mí de qué me sirve, te pregunto? Que tenga promedio 5. ¿Quién es juez de quién? Pero algún criterio han de tener. Si vamos a entrar en ese campo, empecemos cuestionando a algunos de los miembros del Consejo de la Magistratura. Sí, ya sé, pero yo no te digo que no me jueguen de dueños de la honorabilidad de los demás. No, y la historia del test psicotécnico. Tramparapé. ¿Por qué? Ellos son psicólogos o psiquiatras. No, pero para no tengamos un loco o algo así. No. No, a mí me gusta. Bueno, gracias, Calé. Nos vamos a una brevísima pausa. No sabe cómo es el sistema, pero le gusta. Sí, claro, me encanta. No, pero me gusta que se le juzgue en varios sentidos lo que te digo. 2 de los 3 miembros de una de las ternas, en este caso, algunos de estos 3 ternados van a suplantar a Alicia Pucheta, que es el cargo que quedó vacante. Está con nosotros Elodia Almirón Prugel, ¿es? ¿O Prugel. Elodia Almirón Prugel, candidata a ser justamente ministra de la Corte Suprema. Gracias por estar. Buenas noches, Mina. Buenas noches a tu audiencia y gracias por esta invitación. Para mí es un gusto encontrarme aquí contigo y con el colega Alberto Martínez Simón. Alberto Martínez Simón, como dice la candidata, candidato a miembro de la Corte. Pero antes tenemos que poner, hay un problema en el micrófono y mientras tanto entonces hablo contigo. Son 3, porque el otro miembro es... Son 3, Manuel de Jesús Ramírez Candia. Somos 3 en el edicto 10, sí, que viene conjuntamente con el otro edicto 3. Bueno, y no pudo venir porque justamente da clases en Coronel Oviedo, creo Así que. mismo es. ¿Verdad? Entonces no pudo estar presente hoy acá porque obviamente no quiere faltar a sus clases y que después diga que es por eso. Pero vamos a un informe que nos hizo Jenny en relación al tema. 52 fueron los postulantes que se presentaron para ocupar el lugar que dejó Alicia Pucheta en la Corte Suprema.
Recordemos que la 2 veces presidenta de la Corte Suprema de Justicia renunció al cargo de ministra para ser vicepresidenta de la República. Esta semana, el Consejo de la Magistratura dio a conocer la terna, cuyos integrantes debieron pasar 3 etapas durante la evaluación. Se tuvieron en consideración la idoneidad para el cargo, la honorabilidad, las audiencias públicas, entre otros. He aquí los ternados para ministros de la Corte Suprema de Justicia. Manuel de Jesús Ramírez obtuvo un porcentaje de 99.99%. Tiene 54 años, es abogado por la Universidad Católica, tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas por la UNA, fue convencional constituyente, fue asesor jurídico de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero. Actualmente es miembro del Tribunal de Apelación de Coronel Oviedo, además es docente universitario. Alberto Martínez Simón alcanzó el porcentaje de 92.33%. Tiene 49 años, es abogado por la UNA, tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional. Fue juez de primera instancia en lo civil y comercial. Actualmente es miembro del Tribunal de Apelación Civil y Comercial. Es docente universitario en universidades públicas, privadas y en la Escuela Judicial. Elodia Almirón Prugel logró el porcentaje de 92.15%. Tiene 48 años, es abogada por la Universidad Nacional. También tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas por la misma universidad. Fue defensora pública, jueza de la justicia letrada. Actualmente es miembro del Tribunal de Apelación Civil, Comercial y Laboral. Es docente en varias universidades. Uno de estos 3 profesionales se convertirá en ministro de la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando haya consenso entre la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo. Por de pronto, ya empezaron las negociaciones en torno a quién será el bendecido para ocupar un lugar en la máxima instancia judicial de la República. Bueno, cada vez el proceso de selección para la terna, no sé, a mi parecer, no es que yo haya hecho tanto el seguimiento, pero digo, se está perfeccionando, sinceramente. Primero y por eso mismo creo que se presentan altos exponentes del derecho, digamos, ya sea profesionales del derecho, ex o actual magistrados. O sea, mucha gente interesante se presentó para competir esta vez, y la vez anterior también. O sea, digo, a medida que se especializa más la selección, no es perfecta probablemente, pero por lo menos antes ya se sabía perfectamente quién iba a ser. O sea, de tanto que se presentaron, en la terna van a estar Mengano, Sultano y Triltano, ¿verdad? Y fulano lo iba a ser el que iba a ganar, etcétera. Hoy como que parece ser que hay un criterio de selección más acorde al tema de las notas, de la calidad realmente del ternado. ¿Es así o no? Buenas noches, Mina. En primer lugar, después de solucionar el problema del micrófono. Sí. Buenas noches también a la teleaudiencia. Sí, en realidad es así. Nosotros lo compartimos mucho con los compañeros de la terna. Realmente vimos muy transparente todo el proceso, desde sus inicios, desde la parte que es netamente objetiva, que es un 40%, donde se hacen todas las mediciones académicas, y después pasamos por esas 2 etapas de 30% cada uno, que tiene también su grado de subjetividad. Hay que entender que esta es una elección que es radicalmente política. Acá tiene que haber un consenso mayoritario de distintos estamentos en donde la negociación política y el diálogo político es necesario para nombrar un ministro de Corte acá o en cualquier parte del mundo. Es. Pero convengamos en que el Consejo de la Magistratura en esta oportunidad ajustó el mecanismo, yo creo que ajustó el mecanismo, y se tomaron el tiempo, hicieron el esfuerzo necesario, una jornada de 9 horas, una jornada maratónica que fue, digamos, muy seguida por la comunidad jurídica de nuestro país, que finalmente determinó la emisión de estas 2 ternas, que tuvo, digamos, un consenso de aprobación casi unánime por la comunidad jurídica, lo que para nosotros que estamos ternados significa un halago en primer lugar y un compromiso en segundo lugar, porque ahora hay que justificar por qué estamos en terna también. Claro. O sea, hay 50 y más personas que se presentaron, muchas de ellas quedaron afuera con unos excelentes currículums, y bueno, se tomó la decisión de que estas 6 personas que fueron ternadas sigan el proceso hasta llegar ahora al momento de la decisión final. Esta, como decía, el tema del peso político, la negociación política, porque si bien lo juzgaron a ustedes es creo que nota, ¿verdad? Sí, es lo que dijo Alberto, tenemos el reglamento, que como vos lo decías, Mina,
nada es perfecto, todo es perfectible y esto hace a la transparencia en un Estado republicano. El juzgamiento fue en base al ejercicio profesional, la vida académica, publicaciones y todo eso sumó el 40%. Ajá. Luego lo que tiene que ver con la discrecionalidad, las audiencias públicas y por último el test psicotécnico. O sea, eso es lo que dispuso el reglamento, que hacía a un 100%. Bueno, y ahí, digamos, hace un 100%. Ustedes que vimos ahí tenían 90 y pico por ciento. Hay otros con 90 y algo que también quedaron fuera, claro, digamos. Excelentes candidatos y candidatas. O sea, que hubo varios de 90 y pico, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y ahí con qué criterio? Cuando vos tenés varios de 90 y pico, ¿verdad? ¿Con qué criterio se le elige a ustedes tres, digo? Y se le desecha a los otros 90 y pico. Lo que sucede es que el Consejo de la Magistratura actúa en un marco de discrecionalidad, lo que no significa arbitrariedad, porque si vos te fijás en el listado de ranking, los electos en estas dos ternas, las 6 personas, formábamos parte de los 10 primeros ranqueados. Entonces, como son 10 buenos candidatos, hay otros buenos que forman parte del resto del listado, y ahí entra un margen de discrecionalidad que es perfectamente aceptable en el ejercicio del poder público. Y vos sabés qué me gusta de este sistema, que no es perfecto y obviamente termina también priorizándose cuestiones políticas muchas veces, pero digo, por lo menos tuvieron que ranquearse entre los 10 primeros, ¿verdad? O sea, está bien, si hay un coteo de Colorado, de liberal, lo que sea, pero por lo menos seleccionaron a personas de colorados, independientes o liberales, las mejores o lo que ellos consideran mejores. Y después también me gustó este tema de las audiencias que se hacen públicas, se pasaban por televisión, porque yo digo que muchas veces hay gente que académicamente es correcta, o sea, tiene promedios altos, pero en la vida no maneja bien la realidad. O sea, yo siempre digo, hay gente que académicamente no fue a lo mejor tan brillante, pero es inteligentísima. Y otros que al revés, digamos, ¿verdad? Entonces, esto, o sea, el hacer un juzgamiento de un conjunto de virtudes, digamos, que tiene que tener un candidato me parece sensacional. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que entre estas ternas, esta y la otra que vamos a tener el lunes a la próxima terna, a los próximos ternados de la segunda terna, va a haber un criterio político entre ustedes tres para seleccionarle a uno de ustedes tres? ¿Cómo hacen ustedes para manejar eso? O sea, para no ser, siendo ustedes, teniendo toda la aspiración y siendo muy buenos, que finalmente se le elija a alguien con un criterio político. ¿O ustedes saben eso y dicen, bueno, paciencia, o van a dar la pelea para que no sea el peso político el que prime en la elección de uno o una y que, no sé, van a hacer lobby, van a ir a hablar con los senadores? ¿Qué van a hacer para ser ustedes los electos? Te pido permiso para hacer una precisión con respecto a lo que estabas diciendo. En realidad, esta es una elección política. Lo que tenemos que tratar de evitar es el cuoteo partidario. Es decir, cuando se dividen uno para vos, uno para mí, los cargos en juego, ahí podemos estar en el ámbito pernicioso de tener que decidir sobre preferencias de colores antes que sobre preferencias con respecto a vos personas. Decís, es una elección, porque yo entendí al revés, por eso está bien que aclares, porque yo entendí que vos estabas de acuerdo en que sea un coteo político. No. Cuando hablamos de que es una elección política, la política en general. Digamos. Correcto, desde el punto de vista de no partidario, sino sobre criterios incluso ideológicos. Es decir, claro. Es perfectamente válido que el Parlamento, como el lugar donde se concentra toda la clase política con sus distintas connotaciones ideológicas, haga un análisis de las personas que vayan a entrar y decidan por el perfil de las personas, que son criterios enteramente políticos. Bien lo señalaba hace un rato, ¿por qué estamos nosotros 6 y no están otros muy buenos candidatos que se quedaron terna también con 90 y pico % de la totalidad de puntos? Porque son ya consideraciones casi personalísimas, casi políticas. Entonces, no está mal que llegada a esta instancia existan esos criterios. Correcto. Pero lo del poteo, les pregunto, porque ustedes saben que es más, la primera corte así electa y qué sé yo, fue por coteo, o sea, se estableció públicamente, digamos, 4-4-1, ¿verdad? Después de la dictadura, digo, la primera corte. Después se siguió hablando de coteo. ¿Ustedes creen que esta vez, y en la terna de ustedes y en la dos ternas, esta vez en síntesis, ¿hay coteo político o ustedes creen que es criterio político para no coteo partidario?
Estamos confiados que no sea un cugoteo político, bien lo dijo Alberto, es una elección política, eso lo dice claramente, no podemos tapar el sol con un dedo, Mina, debido a que el órgano que va a elegir es absolutamente político, inclusive de política partidaria. El seno, el sumum de la representación popular en todo Estado republicano y, por supuesto, el acuerdo constitucional lo otorga el presidente de la República, también órgano totalmente político. Pero estamos confiados, los integrantes de la terna, que ese cuoteo no se dé. Esta elección es política, ahí se baraja la cuestión de la discrecionalidad y evidentemente tienen que llegar todos los integrantes de la Cámara de Senadores a un consenso para elegir al ministro o ministra, en mi caso ahora, en esta terna de la Corte Suprema de Justicia. Pero yo tengo la información que hay un pedido de uno de los partidos para que sea justamente Manuel Ramírez. O sea, hay un pedido del PLRA concretamente, le pidió a los colorados, no sé si a los colorados, estoy hablando al uno, ¿verdad? No sé cómo, no sé exactamente cuál fue la vía, pero el pedido del PLRA es que sea Ramírez. Entonces, cuando ustedes tienen en esta terna, después hablaré el lunes de la otra, ¿verdad? Pero en esta terna, ¿ustedes saben o no saben, les pregunto, que hay un pedido específico del PLRA que sea Ramírez? Se hizo público ayer el pedido de uno de los senadores del PLRA, pero sobre el punto específicamente y considerando el caso de nuestro colega que está en la terna, hay que decir que es una bellísima persona, es una profesional de primera, claro, ¿verdad? Claro. Y si el Partido Liberal tiene la iniciativa de peticionar el voto para cualquiera de mis colegas que están en la terna, yo también creo que están en el legítimo derecho de como agrupación política jugarse ya por una candidatura y tratar de conseguir los votos. Forma parte del sistema de elección que es nuestro país y que pasa en cualquier parte del mundo. Lo que vemos con mucha esperanza, como decía María Eloía, es que cuando se dividió eventualmente, ojalá que no se haya dividido con un criterio estrictamente partidario, es decir, elegimos uno y elijo yo otro y cualquiera sea la calidad de esa persona con tal de que sea mi elegido. Eso es lo que tendríamos que empezar a evitar para evitar el coteo partidario. Ahora, digamos, eligieron con criterios, digamos, a las personas, en el sentido que son los mejores del ranking, digamos, ¿verdad? De los 10 de los 50 y pico, no sé cuántos se presentaron. Pero después llega el momento de la elección final, digamos, ¿verdad? Y ahí, como vos decís, el PLRA tiene derecho a decir, bueno, yo hago campaña por fulano. Pero usted, entonces, ¿cómo, si bien le dan ese derecho, porque aunque no le den, luego van a tener ese derecho, pero ¿cómo hacen ustedes, les pregunto? Porque acá yo sé de uno que pide un partido por él. Y ahora ustedes también van a tratar de que algún partido pida por ustedes, le van a pedir al Papa Francisco, van a ir a ayudar, en serio, porque eso es lo que yo digo, está mal esa parte del Senado también, es el siguiente, a ver, ¿cómo, si no le conocen, por ejemplo, a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo van a votar por ustedes? Entonces, tendría que haber un mecanismo, como le decía a un miembro de la otra corte, Jiménez, creo que era que hablé en la radio, porque hablé con Elodia y con Jiménez. Eugenio Jiménez, sí. No hablé todavía con todos en la radio, por teléfono. Le decía yo, a ver, ¿cómo ustedes se hacen conocer como? Porque después, ay, mira, está buscando votos, pim, 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 pim. Pero la verdad que tiene que haber o una reunión donde ustedes puedan hablar con todos o van a tener que ir puerta a puerta, porque uno tiene derecho a si Ramírez tiene el bloque liberal que le apoya, que ustedes también busquen el apoyo de los otros. Claro, ¿no? Y ahí... justamente pasó en la audiencia pública, que para eso se hace, para que se nos conozca, para que... En realidad... Sí, pero no se van por los senadores ahí, ¿entendés? Sí, pero se hace público, se transmite, se queda grabado. Y yo creo que los 8 miembros del Consejo ya nos conocen porque son parte del ámbito jurídico. Categórico, sí. Claro, del Senado. Claro, pero ahí tenemos que decir que la Cámara de Senadores, que tuvo ingreso ayer la nota, eso gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales, integrada por senadores de los diferentes sectores políticos, y ellos van a llamarnos a una audiencia pública que van a establecer las reglas, no sé si va a ser una audiencia privada o una audiencia pública en forma conjunta.
junta, en forma individual. Entonces allí nosotros vamos a presentar nuestras propuestas y también es algo importante para recalcar, Mina, vos bien lo sabés que en política todo puede ir cambiando de momento a momento, de segundo a segundo, y nosotros lo que hacemos, nosotros que no tenemos base partidaria, somos gente académica, es dar a conocer nuestras propuestas de trabajo. ¿Vos de qué partido sos? Sin base partidaria. Vos no tenés partido político, ¿vos? Ninguno, nunca hice política partidaria, ni de la facultad. Y los dos son camaristas, o sea, lo interesante de esta terna, sinceramente, es que aparte de haber sido profesionales de derecho, no podían ser, obviamente, jueces, son también jueces, o sea, en el sentido que ya tienen una experiencia, creo que los tres, ¿verdad? Los tres. O sea, en ese sentido es muy interesante, porque ya tienen, es como la culminación de una carrera judicial, digamos. Lastimosamente, hablando de carrera judicial, nosotros no tenemos la ley de carrera judicial, que es una deuda que tiene el Congreso de la República con nosotros, porque está estipulado dentro del texto constitucional, así como la carrera del servicio civil, la carrera diplomática, y que, como vos bien lo exponés, es la culminación de toda una carrera administrativamente desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, llegar a ser ministro o ministra de Corte Suprema de Justicia. Ahora, si bien Manuel Ramírez, el otro miembro de la terna, digamos, me dicen tienen el apoyo del PLRA, no sé si de todo tampoco el PLRA, pero digo, ustedes también tienen que conseguir el apoyo. Hoy le preguntaba a Calé si él tiene a alguien de la terna, me dijo que no. Escuchamos. Que no tiene ni un candidato, pero que evidentemente sí hay conversaciones de que el PLRA sí le habrá pedido, no sé si a él particularmente, pero que pidió por uno de los candidatos. Entonces, por ejemplo, vos sos mujer, o sea, tenés una ventaja en ese sentido. Te digo, bueno, yo creo, ¿verdad? Porque como la Pucheta es la que salió, ¿verdad? Tenés una ventaja. Vos podés apelar a decir, bueno, vamos a mantener el cuoteo en el sentido no político, sino que de género. El espacio. De género, ¿verdad? Que tanto... Tenés un argumento, porque hablamos contigo ya en la radio, pero te digo, ¿cuál sería tu gancho? Lo otro que le apoya el PLRA, y vos, ¿por qué, para que la gente te escuche, y los senadores que están viendo, ¿por qué vos y no Elodia y no Ramírez? Yo creo que cada uno de nosotros que entró en la terna tiene un proyecto particular, es decir, en mi caso puntual, yo estoy trabajando en el Poder Judicial no solo como magistrado, sino como encargado del proyecto del expediente electrónico. Está a mi cargo la gestión del expediente electrónico, que ahora en octubre pegamos un salto cuantitativo importante con la digitalización de toda la primera instancia acá en Asunción. Y mi proyecto particular, en caso de llegar a la Corte, es hacer transversal ese expediente electrónico en todo el país. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Pasar del expediente en formato papel a expedientes que sean enteramente despapelizados y que sean tramitados enteramente por internet. ¿Qué beneficia a la justicia? En todo. Acortamos los plazos, los términos de la duración real del proceso, un ahorro sensible de costos para las partes y para la administración de justicia, una transparencia total, porque desde tu teléfono vas a poder entrar a ver tu expediente 24 horas al día, 7 días a la semana, puedes hacer presentaciones desde ahí. Sí, eso hoy día es una realidad, Mina. Nosotros estamos hoy día con 3 juzgados y una sala de apelación, que es la sala que yo integro, con trámites que son enteramente electrónicos. Y en octubre, como te decía, vamos a tener 17 juzgados civiles más y 14 juzgados penales también enteramente electrónicos. Mi compromiso, uno de mis proyectos, hoy justamente me preguntaba un colega de primera instancia, ¿qué pasa si te vas a la Corte? ¿Vas a dejar esto? No, al contrario, o sea, llego a la Corte y eso voy a tratar de potencializar muchísimo. O sea, por eso te decía, independientemente que María Elodia sea mujer y se piense que puede ir por el cupo de la Corte, o que un partido pida por alguno de nosotros, yo creo que nosotros vamos un poco más allá. O sea, nosotros queremos prestar un servicio eficiente y cada uno tiene su proyecto. Yo sé que María Elodia tiene los suyos, sé que Manuel tiene los suyos, yo tengo los míos, y lo queremos hacer en beneficio del Poder Judicial, que a su vez se transmita a un beneficio de la ciudadanía. Tengo que ir a la pausa y después quiero escuchar lo tuyo. A ver, él tiene un proyecto específico, aparte de otro que obviamente lo vamos a decir después de la pausa. ¿Cuál es el tuyo? O sea, en el sentido, pues yo siempre digo, ¿por qué se postularon? Digamos, me imagino que porque creen que algo pueden hacer en la Corte así como está, digamos, porque después está toda la posibilidad de que si el cambio de la justicia se tiene que dar necesariamente con un cambio de la Constitución, o se pueden generar muchos cambios sin necesidad de cambiar la Constitución. Pero me contestan luego de la pausa.
Bueno, como siempre se nos reba el tiempo, pero de todas maneras vamos a hablar con ella también vía Radio 1000 para seguir, porque estoy muy contenta de que en serio tener esta clase de candidatos, eso nos da esperanza. Y Ramírez, ustedes mismos me dicen que no lo conozco, pero también por la puntuación parece un excelente, digamos, profesional. Entonces, qué bueno, porque es esperanzador saber que en serio 3 buenas personas puedan ser candidatos y uno de los 3 buenos será. Lo que yo querría, por último, así en 5 segundos, porque si no me sacan del aire, ¿cuál sería el eje, digamos, de tu accionar dentro de la Corte? ¿Cuál es tu plan si llegas a ser ministra de la Corte? Muchos planes a corto, mediano y largo plazo. Para mí es algo muy importante trabajar intensamente sobre la alta morosidad que existe dentro del órgano jurisdiccional en todas las instancias. La justicia es muy dinámica, uno puede decir que tiene despacho cero, expediente cero en auto para sentencia, pero la justicia dinámica, el órgano jurisdiccional debe tratar de dar respuestas eficientes y eficaces, una justicia de puertas abiertas y más humana. Muchas veces uno piensa que el juzgador es algo inalcanzable, tenemos competencias altamente tuitivas y muy sensibles, como ser la de niñez y laboral, Mina, y eso debe tener otra mirada desde la más alta instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Hay posibilidades desde la Corte de cambiar en algo la justicia, o tenemos que decir un poco, pero necesitamos un cambio de la Constitución para poder llevar adelante cambios más estructurales, o se puede sin necesidad de cambiar la Constitución? Se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que cambiando hombres no es la panacea, pero una vez que entran personas nuevas con un perfil distinto, con unas ideas nuevas, con unos proyectos nuevos, eso permea hacia abajo. Principalmente si estas personas que entran tienen un halo de honestidad más allá de cualquier duda, eso permea hacia abajo y eso produce un cambio bastante rápido. Sí. Cambios estructurales son más lentos. Nosotros necesitamos cambios estructurales, o sea, estamos hablando siempre de un cambio, de una reforma de la Constitución, se está pensando siempre en cambiar el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, de reordenar la Corte desde el punto de vista orgánico, pero yo soy un convencido, de hace un tiempo a esta parte vengo desarrollando esta idea, que si vos metés 9 ministros que sean absolutamente transparentes y honestos, eso permea hacia abajo y eso va a permitir que los órganos de justicia inferiores sean un poco más serios en el desarrollo de sus trabajos muy puntuales, y eso va a mejorar la justicia. ¿Elodia? Comparto la idea de Alberto, los cambios vienen de arriba para abajo, muchas veces se hacen las modificaciones legislativas y eso no funciona porque la ley la aplica el ser humano, sea hombre o mujer. Uno puede tener leyes modernas, pero si el sujeto que va a aplicar no tiene valores, está todo perdido. Y también los cambios se hacen desde el despacho para adentro, porque no nos olvidemos que la Corte Suprema de Justicia tiene 9 sujetos distintos, con distintas visiones y concepciones de la vida. Entonces hay momentos en que hay que consensuar. Pero si uno empieza los cambios desde internamente, es el despacho que uno maneja, yo creo que se puede lograr cosas importantes y lograr otra cara en la administración de justicia. Le agradezco mucho y coincido también con ambos, con lo que vos decís, Alberto, y también Elodia, que más que cambios, que hay que hacerlos sin lugar a dudas estructurales, el ser humano es lo que determina, ¿verdad? Sí. La calidad de ser humano es lo que determina la función. Entonces, nada va a servir hacer cambios, en vez de 4 que sean 3, hacer tal cosa. Pero la calidad del ser humano, cuando tengamos buenas personas conduciendo lo que sea, en términos de talentos, de profesionales, como seres humanos, eso es lo que determina la función finalmente. Así que creo que independientemente de que haya cambios de la Constitución, lo importante es elegir buenos magistrados y ojalá el Senado tenga esa actitud de elegirla. El Consejo de la Magistratura ya hizo una primera parte y ahora les queda esta última decisión y les deseo en serio lo mejor a todos ustedes. Muchas gracias. De verdad. Gracias, Mina. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Qué esperanzador tener gente, digamos, profesionalmente buena y también aparentemente gente que también fue evaluada como persona. Así es que nos abre una esperanza para una mejor justicia.
Chau, chau, nos volvemos a encontrar, ya sabes, el lunes que viene acá por Noticias Paraguay. De todas maneras, en un ratito más, ustedes ven este mismo programa en Red Guaraní. Chau, chau.